Muy buenos días, queridos amigos y estimados hermanos. Hoy es martes 25 de noviembre del año 2025 y vamos a reflexionar la lección de escuela sabática que se titula El desafío de la tierra. Notemos con atención la siguiente lectura bíblica. Siendo Josué ya viejo, entrado en años, Jehová le dijo: tú eres ya viejo, de edad avanzada, y queda aún mucha tierra por poseer. Esta es la tierra que queda, todos los territorios de los filisteos y todos los de los jesureos, desde Sior, que está al oriente de Egipto, hasta el límite de Ecrón, al norte, que se considera de los cananeos, de los 5 príncipes de los filisteos: el Jaseo, el Asdodeo, el Ascaloneo, el Geteo y el Ecroneo. También los Abeos. Al sur, toda la tierra de los cananeos y de Mahara, que es de los sidonios, hasta Afec, hasta los límites del amorreo, la tierra de los giblitas y de todo el Líbano hacia donde sale el sol, desde Baal-Gad, al pie del monte Hermón, hasta la entrada de Amad. Todos los que habitan en las montañas, desde el Líbano hasta Misrefotmaim, todos los sidonios, yo los exterminaré delante de los hijos de Israel. Solamente repartirás tú por suerte el país a los israelitas por heredad, como te he mandado. Reparte pues ahora esta tierra en heredad a las 9 tribus y a la media tribu de Manasés. Por lo general, se considera que con este pasaje comienza la segunda parte del libro de Josué. La primera parte, como ya lo hemos estudiado, presenta la historia de la conquista de Palestina. La segunda relata su división entre los conquistadores. Literalmente, la primera frase dice: Josué había envejecido y estaba avanzado en días. Esta declaración fue hecha algún tiempo antes de su muerte de Josué, a la edad de 110 años. Algunas veces la palabra hebrea, note bien, traducida viejo, parece referirse a la vitalidad y no precisamente al número de años. En muchos países se considera, note bien, que una persona de 50 o 60 años ya es anciana, ya es de la tercera edad. Lo mismo pudo haber acontecido en el caso de Josué. Su vida ardua de caudillo y guerrero de Israel y la intensidad con que actuó en los últimos años de la conquista probablemente lo habían envejecido, porque realmente Josué no era tan viejo en ese momento. Tal vez se había envejecido de una forma repentina. Es posible que se le hubiesen acabado las fuerzas más o menos rápidamente después de su larga carrera de servicio militar activo y agitado. Por eso se alegró de que Dios mandaba detener la campaña militar a fin de repartir la tierra. Quizá pensó cómo podía vivir lo suficiente para llevar a cabo las campañas que aún debían realizarse a fin de dar a los hijos de Israel la plena posesión de la tierra. No tenemos información precisa respecto a la edad de Josué en ese momento, pero Josefo afirma que Josué estuvo asociado con Moisés durante 40 años y que después de la muerte de este gobernó a Israel durante 25 años, puesto que murió a la edad de 110 años y 45 cuando ocurrió el éxodo. Si se compara con la edad de Caleb, Josué habría tenido 92 años en ese momento, si es que se puede aceptar como cierta, como correcta la cifra dada por Josefo. Pero más o menos eso es una idea, para que tengamos una idea. 92 años. En términos generales, puede decirse que se había terminado la conquista militar. Restaba que los israelitas poseyeran la tierra. Hasta ese momento se habían establecido en un territorio relativamente pequeño, es decir, no avanzaban, no ampliaban su territorio, no ensanchaban su territorio. Por el momento no parecía tener sentido que siguieran con las campañas militares, puesto que muchas veces, tan pronto como se retiraban los ejércitos de Israel, el pueblo vencido volvía y tomaba posesión de nuevo de la tierra, porque conquistaban pero no la habitaban, no, es decir, no se extendían. Y entonces el enemigo, los que habían sido desalojados, regresaban. El plan era que las tribus, después de haberse establecido en sus heredades,
se extendieran sus territorios, lo que acabamos de mencionar. Quedaban todavía muchas batallas por ceñirse para completar la posesión de la tierra, pero la bendición de Dios en el pasado era una garantía para el futuro, es decir, eso les garantizaba que finalmente habrían de poseer toda la tierra. Es importante distinguir claramente entre la obra hecha por Josué y la obra que quedaba por hacer a Israel. Josué expulsó a quienes gobernaban el país y derrotó a sus ejércitos hasta el punto de que Israel pudo afianzarse en el territorio, es decir, los desalojaron, se posesionó plenamente el pueblo de Israel, pero no exterminó Josué a toda la población de todas las partes del país. Algunas naciones quedaron intactas, por eso el Señor le dice, todavía hay mucha tierra que conquistar. En la conquista y en la expansión, es decir, había mucha tierra que conquistar, no porque los enemigos o a los que habrían de desalojar se opusieran, sino porque no se habían extendido todavía allá. En la conquista y en la expansión, las reglas establecidas en la ley de Moisés debían constituir el principio guiador. Note bien, en los capítulos 7 y 12 de Deuteronomio se presentan 3 reglas principales que debían seguir los hijos de Israel. Nótela bien. Número 1, total exterminio de las naciones que Jehová entregase en sus manos. Esa era una ley que tenían que cumplir. Número 2, la prohibición de celebrar con esas naciones pactos o alianzas y toda unión matrimonial con ella. Esa era la segunda ley que debía cumplir el pueblo de Israel respecto a la tierra donde llegaba. Y número 3, la destrucción de todo rastro de idolatría en el territorio conquistado. Muy bien, ahí están las 3 reglas que debía cumplir el pueblo. La responsabilidad de llevar a cabo la primera de estas instrucciones recaía sobre los dirigentes, es decir, exterminar a todos, no dejar rastro de nada. Entonces eso recaía esa responsabilidad sobre los dirigentes. Del pueblo dependía la segunda y la tercera, es decir, no establecer alianza de ninguna clase ni matrimonio y erradicar totalmente la idolatría. Esa era la segunda y la tercera regla. Es obvio que la destrucción persistente y general de los objetos del culto y de los cananeos, junto con la negativa de hacer alianzas y casarse con ellos, tendría que perpetuar el roce con ese pueblo. Si se hubiesen observado, note bien, fielmente estas reglas, probablemente habrían ocurrido constantes brotes de hostilidades que habrían dado, note bien, una de dos, resultado que habrían dado por resultado la más amplia y rápida destrucción de los enemigos de Israel. Es decir, los hubieran destruido con mucha más rapidez, o de lo contrario, su absoluta sumisión a la ley israelita, o ellos se hubieran sometido plenamente al pueblo. Así toda la conquista podría haberse completado en un tiempo relativamente muy corto. Como ya habíamos estudiado anteriormente, la tierra que ahora poseía el pueblo hebreo era porque el Señor se las había entregado. Ellos no tenían mérito alguno para merecerlo. Fue totalmente un don de Dios por gracia. De igual manera, nuestra salvación no tenemos méritos para merecerla y nunca los vamos a tener. Nuestra salvación es un don de Dios por pura gracia, pero para que el pueblo hebreo pudiera vivir en la tierra prometida y disfrutar de su estancia debían vivir de acuerdo al pacto, a lo establecido en el pacto, que era principalmente la obediencia a la ley de Dios, permitiendo que su vida fuera justificada y santificada, es decir, perdonada y santificada. Es decir, habrían de permitir mantenerse en el proceso de justificación y santificación, donde ellos, por medio de la santificación, habrían de ir creciendo en el estilo de vida que el Señor deseaba para ellos, y la regeneración del carácter de ellos nuevamente a la imagen de Dios. De igual manera, nosotros, si queremos participar en la tierra nueva, debemos entrar en el proceso de la justificación y la santificación para poder vivir vidas que glorifican al Señor y así tener la capacidad de ser aptos para vivir sin violar ni destruir el pacto. Filipenses capítulo 2, verso 12. Por tanto, amados míos,
como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Hebreos capítulo 12, verso 28. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole, note bien, con temor y reverencia. Es decir, debemos crecer en la santidad, preocuparnos por nuestra salvación que el Señor quiere darnos. Queridos amigos y hermanos, como hemos visto, poseer la tierra por el pueblo hebreo les presentaba muchos desafíos, pero todos y cada uno de ellos habrían de ser alcanzados y superados a medida que se lo permitieran al Señor, en la medida que respetaran el pacto y en la medida que iban creciendo, siendo justificados, es decir, perdonados y santificados, es decir, en la medida que iban creciendo en santidad, de tal manera que su carácter iba siendo regenerado nuevamente a la imagen de Dios. Y ese es el proceso que también nosotros debemos seguir. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y te dé paz. Y pondrá mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Dios bendiga a cada uno de vosotros.